Sé, heredaste un temor, no te crees amado, rodeado de muros. Sé, los quieres derribar o pensar que no existen, adaptándote a ellos. Yo lo sé, pero no me lo contaron. En ti habité para darte alas. Buenos días, queridos oyentes de la Radio María, bienvenidos a Conversión y Santidad de la mano de Benedicto XVI. Espero que se encuentren muy bien, aferrados por el amor de Dios y en los brazos amorosos de nuestra Madre Santísima. A mí me parece que si no vemos el pecado como una herida espiritual, psicológica y corporal, no vamos a entender la pasión, la cruz y la muerte de Cristo, y no vamos a vivir un cristianismo realmente encarnado, realmente concreto, sino que entonces el cristianismo se vuelve una moral en donde el ser humano cree que se tiene como que negar en toda su naturaleza, en todo su deseo de amar, como para volverse una especie de ángel que está como por encima de todo lo humano. Esa falta de esta concreción, esta falta de encontrarse con ese Dios que está dentro, que está en todo lo humano, hace que esas carencias con las que vienen las personas no solamente no se curen, sino que se profundicen. Y ve uno de verdad que tantos casos tan tristes, porque es un ser humano que se niega en sus anhelos humanos y que finalmente no puede vivir sin amor. El ser humano no está llamado a despojarse de su naturaleza, está llamado a habitarla. Y puede habitarla sobre todo porque Dios la habitó. Y vamos a ver por qué. En Consejos y Recuerdos dice Santa Teresita, Sor Teresa traía a la memoria las palabras y los pasajes de los libros santos para alimentar su piedad. Aquí vemos que tenía una cualidad humana, ¿verdad? Un don de Dios también. Y le dice Celina, eso es lo que yo querría hacer, pero no tengo bastante memoria. ¿Cuántas veces no hemos dicho, ay, yo quisiera poder confiar de Dios de esta manera? O, ay, yo quisiera que mi hijo confiara en Dios de esta manera. Yo quisiera tener la virtud de la paciencia. Yo quisiera tener paz, etcétera, etcétera. Y eso es lo que le responde Santa Teresita. Ah, de modo que queréis poseer riquezas, tener posesiones. Aquí estamos viendo estos sufrimientos del hombre caído, del hombre que en vez de vivir, como dice también ella, como los niñitos que no tienen nada propio y dependen absolutamente de sus padres, ella deseaba que se viviese al día sin hacer provisiones espirituales. Qué diferente es vivir el ser humano como alguien que a cada instante recibe y que tienes que estar presente y disponible para sí mismo, para Dios y para los demás, en un estado de asombro constante. Qué diferente es eso a este sufrimiento que Celina expresa con, "Ay, es que eso es lo que yo querría hacer, es que así es como yo quisiera ser, es que los demás deberían ser de esta manera, es que Dios debería darme esta gracia, vamos a pedirle a ver si por fin me la da", en esa angustia, en esa intranquilidad, como unos niños sin papás. Así es el hombre viejo, siempre queriendo, pretendiendo no ser lo que es decir, un niño que solamente vive del don. Entonces le contesta Santa Teresita, ah, de modo que queréis poseer riquezas, tener posesiones. Y el ser humano siempre está queriendo tener, queriendo poseer, se está comparando a sí mismo, juzgando, siempre rechazándose, siempre combatiéndose, siempre rechazando y combatiendo a los demás. Y dice Santa Teresita, es necesario no apoyarse en nada, ni siquiera en lo que puede ayudar a la piedad. Qué dichoso es uno entonces. ¿Dónde se hallará alguien que esté perfectamente exento de la vergonzosa búsqueda de sí mismo? Es decir, el cristianismo es una conversión en donde yo dejo esa concentración en mí mismo. Ay, es que no me siento
tanto, querida, ay, es que me deberían querer, ay, es que todavía no tengo tanta fe, ay, es que todavía no tengo tanta confianza. Y como quieres poseer, nos despiden vacíos, porque es que es al día, como cuando Dios les daba maná en el desierto a los israelitas y les decía, les voy a mandar lo de hoy, y si quieren acumular, se les va a podrir. Y ahí iban los israelitas y cogían para más días y se podría el maná. Luego les decía a Moisés, miren, como el sábado no hacemos nada, entonces Dios va a dar para 2 días. Entonces cojan para 2 días y no se va a podrir, efectivamente. El viernes tomaban para el viernes y el sábado y la gente todavía salía el sábado a coger maná y obviamente no había. Es decir, el ser humano siempre se quiere asegurar de que tiene seguridad en lo que puede tocar, en lo que puede sentir, en lo visible, en lo tangible y en lo medible. Y resulta que Dios no funciona así. Él afortunadamente no escucha esta obsesión humana, esta neurosis universal que tenemos todos nosotros de no aceptar que somos criaturas, que estamos llamados a ser hijos y por lo tanto a vivir del don. Entonces, el mundo espiritual no es un mundo en donde yo estoy por encima de lo humano. Es más bien poder conocer, poder aceptar que soy humano, que soy criatura y que soy débil. Aceptarlo y no estar todo el tiempo en modo cambiarlo. Por ejemplo, decía Santa Teresita, si Dios quiere pensamientos bellos y sentimientos sublimes, tiene a sus ángeles. Hasta podría crear almas tan perfectas que no tuviesen ninguna de las debilidades de nuestra naturaleza. Mas no, Él cifra sus complacencias en las pobrecitas criaturas débiles y miserables. Sin duda que esto le gusta más. Pero nuestro perfeccionismo, que es nuestra neurosis, esa elección que hacemos constantemente por la perfección en vez de por el amor, es lo que constantemente nos hace sufrir. Entonces, es muy diferente un niño que puede aceptar que es niño y que a cada momento sus papás van a darle lo que necesita. En ese momento el niño es feliz y es libre, a esta obsesión por ser adultos, bastarnos a nosotros mismos y estar rechazando constantemente la verdad de nuestra condición. Por ejemplo, dice Santa Teresita, el Señor conducirá a los pastos su rebaño, reunirá a los corderitos y les tomará en su regazo. Isaías capítulo 11. Si alguno es pequeñito, que venga a mí. Quien se hiciere pequeño como un niño será el más grande en el reino de los cielos. Estas eran algunas de las palabras que ella anotaba al reverso de una estampa sobre la que estaban pegadas las fotografías de los 4 hermanitos que ella había tenido y que habían muerto. Como una madre acaricia a su niño, así os consolaré yo. Os llevaré sobre mi regazo y os acariciaré sobre mis rodillas. De la misma manera que un padre siente ternura para con sus hijos, el Señor siente compasión para con nosotros. Y esta me encanta. Esta dice en la página 49 de Consejos y Recuerdos, el niñito en el seno de su madre toma la leche maquinalmente, por decirlo así, sin presentir la utilidad de su acción, y mientras tanto vive y se desarrolla. Sin embargo, no es esa su intención. Es decir, el cristiano no es el que está preocupado por su perfección, no es el que tiene un plan de perfeccionamiento cristiano, no es el que está todo el tiempo preocupado por sus virtudes y por sus defectos, es el que permanece en el amor de Dios y no le importa nada más. Decía, un pintor que trabaja para su maestro no necesita repetir a cada pincelada. Esto es para el señor tal, esto es para el señor tal. Basta con que se ponga al trabajo con la intención de trabajar para su maestro. Es decir, ella le decía a Celina que ni siquiera tenía que preocuparse por quién estaba ofreciendo algo en especial, esa oración o ese sacrificio o ese acto. Simplemente decía, bueno es recoger frecuentemente el pensamiento y dirigir la intención, pero sin apremio de espíritu,
Dios adivina los pensamientos bellos y las intenciones ingeniosas que quisiéramos tener. Él es un padre y nosotros sus hijitos. El niñito en el seno de su madre toma la leche maquinalmente, sin presentir la utilidad, como decíamos anteriormente, sin esa búsqueda de sí mismo, de lo útil, como Eva, que cuando toma del fruto prohibido, dice, y como viera que era útil para obtener sabiduría, o sea, ese ponerse en el centro de todo lo que hago. Y eso lo vemos aquí en el libro de Mirar a Cristo, en donde el Papa habla de una ascética falsa que hace sufrir y que no tiene nada que ver con la cruz de Cristo, con ese ponernos en sus brazos tal como nos experimentamos. Así como dice Santa Teresita, ella se acordaba de los pasajes de los libros santos y Celina no. ¿Qué importa? Lo importante es que ames eso tal como Dios te lo da. Y si mañana te hace acordarte de los pasajes, pues bueno, se acordó. Pero no es que yo soy la que tengo la capacidad de acordarme de los libros santos, como mi posición y como mi riqueza, y eso soy yo. Porque en ese momento ya empiezo a sufrir, empiezo a pecar, porque ya no soy niña, sino soy adulta. Vuelvo con lo de la ascética falsa. Hay una forma de ascética falsa que puede incluso destruir las bases de una justa existencia cristiana. En la historia más reciente se encuentran dos de estas actitudes erróneas. Existe, en primer lugar, una falsa toma de conciencia que conduce a un continuo indagar en la propia conciencia moral, una perenne búsqueda de la propia perfección, concentrando toda la atención sobre el propio yo, sobre sus pecados y sobre sus virtudes. Se llega así a un egoísmo religioso que impide a la persona abrirse sencillamente a la mirada de Dios y dirigir la vista hacia Él. La persona religiosa y piadosa, ocupada siempre en sí misma, no tiene tiempo de buscar el rostro de Dios y de escuchar su sí liberador y redentor. Es decir, o me dedico a mi perfección y estoy todo el tiempo midiéndola, palpándola, o se lo entrego a Cristo, todas mis ambiciones, cada momento de mi vida, y me entrego a su amor. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. La forma contrapuesta y sin embargo afín, o sea, también egoísta, es un excesivo desinterés de sí mismo, una renuncia que se convierte en una negación de uno mismo. Ya no quiere admitir el yo y precisamente de esta forma se deja dominar por un egoísmo sutil. O sea, el que simplemente se anula completamente como persona y entonces ya no quiere admitir que a través de mí también Dios quiere hacer su obra, que yo no puedo dedicarme a vivir para los demás como para las obras de Dios y hacer este activismo religioso, piadoso, estar siempre ayudando a los demás, ayudando a los demás, ayudando a los demás, como si yo no existiera, como si Dios no quisiera también manifestarse a través de mí, no como yo lo planeé, sino como Él lo quiere hacer. Entonces, dice él, un yo destruido que no puede amar, un yo destruido que no puede amar. Aquí resulta también cierto que la gracia no quita la naturaleza. No se trata, por ejemplo, de que yo me olvide completamente de mí y empiece a obedecer órdenes, como si de eso se tratara el cristianismo, como si yo me tengo que desocupar completamente de mí misma para que alguien me llene de algo valioso, como si no, como si Dios no me habitara y quisiera realmente que yo le pertenezca. Yo tengo que pertenecerle a Dios. No puedo pertenecerle a esta anulación de mí misma, que es, digamos, una enfermedad afectiva y ya en su momento hablaremos de ella, porque desafortunadamente también, así como hay ese mito de que cargar con la cruz es sufrir, también hay un mito de que amar es no esperar nada a cambio. Y el Papa en su encíclica Deus Caritas Est dice que ni siquiera Dios ama así. El amor siempre está esperando una respuesta. El amor siempre une dos personas en una sola. Dice el Papa Benedicto que Dios nos ama apasionadamente y espera nuestra respuesta como un novio espera el sí de la novia. Es decir, Dios está muy interesado. Lo importante es esa unión, esa comunión, ese matrimonio espiritual que en realidad viene a satisfacer
todos mis deseos humanos, no a combatirlos ni a rechazarlos, como decíamos, como si yo me tuviera que convertir en una especie de ángel, que es imposible. Dios lo que viene es a establecer una intimidad amorosa que suple todos mis deseos de amor, también a nivel corporal, a nivel integral. Es decir, yo no me imagino cómo una persona consagrada puede vivir el celibato si no está profundamente enamorada de Cristo. Porque ¿por qué puedo habitar la soledad? Porque la soledad está habitada por Cristo. Entonces, la persona que empieza a realmente a relacionarse con el Cristo encarnado, con el Cristo que se encarnó también en nuestra herida, es decir, en toda esa angustia de separación que siente el hombre desde que nace, desde los 8 meses, empieza esa angustia de separación. El hombre se descubre solo, descubre una distancia con los demás y a veces la relación de los padres con los hijos se puede centrar solamente en la parte externa, en la parte del comportamiento. A eso es lo que yo llamo la crianza en 2 dimensiones, en donde no se establece una intimidad con el niño, no se reconoce que hay una persona con una interioridad, no se reconoce que ahí viene una persona completa, verdadera, buena, bella. Para los seres humanos muchas veces los hijos son como un papel en blanco en donde se puede escribir cualquier cosa, o es como un recipiente vacío en donde yo tengo que echar todo lo valioso y ese niño tienes que estar muy, muy desocupado y muy abierto para que el padre o la madre hagan con él lo que ellos creen que el niño debe ser. Entonces hay una crianza que no es de intimidad, que no es de amor. Y los seres humanos puede que estemos muy heridos por el pecado original, pero los niños sí que saben lo que es bueno para el ser humano. Nuestra naturaleza no quedó destruida. ¿Qué quiere decir eso? Que los niños se sienten mal cuando no son vistos, cuando no son conocidos, cuando no se sienten sentidos, cuando no hay nadie que salga a su encuentro y sobre todo cuando no son tratados apropiadamente. La salud es responder adecuadamente a la realidad y cada persona humana es absolutamente preciosa y necesaria. Si no, Dios no la crearía. Y dice el catecismo que para escuchar la voz de la conciencia hay que estar suficientemente presente para nosotros mismos. Pero nosotros no lo podemos hacer por nosotros mismos cuando nacemos. Para yo poder estar presente para mí misma, para que no tenga miedo de ser yo, para que no tenga miedo de lo que siento, yo necesito al menos un tú, una persona que se conecte conmigo, que como dice el Papa, me ame, es decir, me diga, sí, qué bueno que existes, no hay nadie como tú. Mira, tú sientes de manera diferente a todos los seres humanos de este planeta. El amor honra las diferencias y encuentra los puntos de unión. El amor no anula. El amor no es que todos sintamos igual. El amor no es que todos pensemos igual. El amor reconoce que cada ser humano viene de Dios y es para Dios. Le pertenece a Dios y educarlo es enseñarle a responder a ese amor. Pero no, a nosotros los humanos nos gusta es domesticar, no educar, domesticar. Como domadores de circo. A ver, haz la maroma que yo te voy a enseñar. Esta es la maroma que tienes que hacer. ¿Para qué? Para que yo esté tranquila y orgullosa de ti. Si no haces la maroma, te pego con un látigo, que a veces es físico y emocional, a veces es solamente emocional. Y si haces la maroma, entonces te doy un pescado. Y esta maroma que tengo que hacer para que mi madre o mi padre o ambos me acepten, me estimen, me amen, esa maroma es lo que hace que dejemos de ser niños y que estemos muy preocupados por nosotros mismos, siempre pensando, ¿será que ya estoy haciendo bien la maroma? ¿Qué me falta para hacerla bien? Es que soy lo peor porque no puedo hacer estas maromas que me piden. ¿Qué maroma será la que me pide Cristo? Ah, sufrir. Ah, bueno, entonces la maroma es sufrir. Ah, tener virtudes. Ah, bueno, entonces vamos a hacer maromas que consisten en una cantidad de virtudes.
siempre pensando que tengo que hacer algo para ganarme la vida eterna, como el joven rico. Y entonces, cuando nos falta el amor, cuando nos falta ese reconocimiento y esa acogida, no terminamos de nacer. Dirá el Papa Benedicto XVI que el nacimiento biológico no es suficiente para estar vivos. Llevarte la vida, mostrarte un amor que todo repara, traspasar barreras, curar las heridas, cambiarlo todo. Confíate en mí, confía en mí, confía en mí. Hay una cosa que es increíblemente maravillosa para explicar esto que dice el Papa. Nadie nace por su cuenta. Es decir, cuando alguien es concebido, primero necesito de padres, necesito de una relación. Nadie nace por generación espontánea. Y esa personita que ha sido concebida, ¿qué necesita para empezar a desarrollarse? Un útero físico. Y resulta que cuando la persona es concebida, se liberan unas hormonas cuyo objetivo es frenar la expulsión de un cuerpo extraño. Es decir, el cuerpo de la mujer reconoce que hay un cuerpo extraño y que debe expulsarlo, y por eso se liberan unas hormonas para que no lo expulse. Es decir, ahí no hay una parte de la mujer, ahí hay alguien que es un extraño. Si no, no se liberarían esas hormonas. Entonces, fíjense lo que hace el útero. Reconoce que hay alguien y lo acoge. Si el útero no está en buenas condiciones, si no está sano, el niño se pierde. El niño no nace. El niño se pierde. Claro, esa persona no se pierde, se irá al cielo, pero no nace, no tiene posibilidades de nacer. ¿Por qué? Porque para nacer necesito primero que todo un útero sano, un sistema sano en la mujer que libere esas hormonas, que reconocen que hay un cuerpo extraño y que se prepare no para expulsarlo, sino para acogerlo. Y entonces el niño con ese útero empieza a desarrollarse solito. No es obra de la madre el desarrollo del niño. La madre da su útero y bueno, su consentimiento, porque hoy en día hay mujeres que piensan que no, que eso son ellas y que pueden hacer lo que quieran con su cuerpo. O sea, ni siquiera reconocen lo que su cuerpo está reconociendo. Pero para nacer psicológicamente necesitamos de un útero afectivo. Es decir, de unos padres suficientemente sanos que puedan reconocer que hay una persona diferente a ellos y que viene a este mundo a hacer lo suyo, para lo que Dios la tiene, para ser la protagonista de esa parte del cuerpo de Cristo para la que Dios ha destinado a esa personita. Ahí viene alguien. No es que con lo que yo le doy va a ser alguien. No, es que viene alguien y yo tengo que tener la suficiente reverencia para reconocerla y celebrarla a esa persona. Pero como les digo, a veces los padres están muy centrados también en sí mismos, son incapaces de estar regulados. Cada persona es un fin en sí misma. Dios la ha creado por ella, porque ella ha sido pensada para él, no más. Ahí está todo su valor y todo su sentido. El ser humano, ¿qué debe hacer? Decir sí y amén. Y esa es la primera tarea, porque los leones no tienen más remedio que ser leones. No pueden decir, ay, yo quisiera ser un pingüino. Miren los papás pingüinos tan buenos, que ellos son los que cuidan el huevito y son tan responsables. En cambio nosotros aquí echados y las leonas haciendo toda la caza del alimento y nosotros no, deberíamos ser como pingüinos. Vamos a ser como pingüinos. Los animales son perfectamente obedientes, no tienen libre albedrío.
En cambio, el ser humano, sí. Dios quiso que nosotros entráramos en el misterio de nuestra humanidad libremente. Pero esa respuesta, para darme esa respuesta yo a mí misma, necesito primero unos padres que la den por mí. Si no, ese nacimiento queda malogrado. Hay un aborto espiritual, hay un aborto psicológico. Entonces, cuando hay un aborto psicológico, la persona irá creciendo y seguirá buscando ese útero afectivo que no tuvo. Entonces, eso que le faltó, lo seguirá esperando de fuera. Pero resulta que ya no es un bebé. Entonces, esta parte humana tiene que ser resuelta antes de que yo pueda ser cualquier otra cosa. Es decir, primero tengo que ser persona humana antes que ser cristiana. Y aquí es donde el Papa dice que la gracia supone la naturaleza. Es decir, para yo tener una vida de fe, esperanza y amor, yo tengo que por lo menos estar suficientemente viva. Tengo que ser libre para entregarme a Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no puedo ser esclava de ese automatismo con el cual yo sigo buscando un útero afectivo por fuera, sigo exigiéndole a los demás que sean ese sí que no tuve. Entonces vivo absolutamente dependiente, muerta del miedo, insegura, porque es que no terminé de nacer. Entonces dice el Papa, el amor sobrenatural no puede crecer si le faltan sus bases humanas. El amor divino no es la negación del amor humano. No se trata de que yo viva los mandamientos y las virtudes como rechazando en mí lo humano. Dice el Papa unas palabras que son contundentes en este mismo libro de Mirar a Cristo. Es importante garantizar la relación justa entre naturaleza y gracia. Un ágape que no lleve consigo y afirme en uno su propia naturaleza, su existencia, que no esté yo en contra de mí. Cuando no hay encuentro con el niño, cuando no se sale al encuentro de donde el niño está, en la edad que tiene, y se camina con el niño desde ahí, se trunca el desarrollo. Por ejemplo, los padres que esperan que los niños se regulen por sí mismos, que se regulen emocionalmente por sí mismos. Vete para tu cuarto y cuando se te pase, vienes y me hablas. La corteza prefrontal, el cerebro superior, que es capaz de eso, se termina de desarrollar a los 24 años hoy en día. Y yo espero que un niño de 2 años lo haga. Ahí no estoy saliendo al encuentro de ese niño. Le estoy exigiendo algo que él no puede hacer. Y entonces, ¿qué pasa? Que el niño se va a poner en contra de sí mismo. No puedo, hay algo malo conmigo, que no puedo cumplir estas expectativas. Y lo que pasa es que las expectativas son las que están mal. Pero así nos tratamos. Siempre estamos con una idea en la cabeza de donde el otro tiene que estar. Esa persona debería ser más educada. Esa persona debería tratar a los demás de mejor manera. Yo no sé esa persona dónde debería estar porque yo no estuve desde ese momento en que fue concebida y yo no sé si terminó de nacer. Yo no sé si tuvo unos padres suficientemente maduros como para aceptar que ese es un niño y realmente satisfacer sus necesidades de cuidado, de acompañamiento, de comprensión. Yo no sé nada, entonces yo no puedo determinar en dónde es que los demás deberían estar. Es más, no puedo determinar en dónde es que yo debería estar. Eso solamente lo sabe Dios. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Salir al encuentro de Ana María donde Ana María está y encontrarme a Cristo en ella hoy y caminar con ella y habitarme hoy a mí. ¿Por qué? Porque Cristo está en todo lo mío y no tengo nada que temer.
Pero si me exigieron que yo tenía que ser otra para tener derecho a ser parte de la humanidad, de la comunidad humana, pues entonces siempre voy a estar en contra de lo que estoy viviendo. Siempre voy a estar en contra de mí misma o en contra de los demás. Y eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Fíjense aquí, es importante garantizar la relación justa entre naturaleza y gracia. Un ágape que no lleve consigo y afirme en uno su propia naturaleza, que intente rechazar y combatir el yo, se hace amargo y obstinado, asusta al otro y nutre una íntima ruptura en mí mismo. Entonces, fíjense, el amor sobrenatural no puede crecer si le faltan sus bases humanas. La negación que Dios nos pide no es no quererme, no es rechazarme, no es combatirme, no es estarme criticando constantemente. El amor divino no es la negación del amor humano, sino su profundización, su radicalización dentro de una dimensión nueva. Dice el Papa, la exigencia de la cruz es algo completamente distinto. Exige que ponga en manos de Jesús mi propio yo, no para que lo destruya, sino para que en él se haga libre y abierto. Primero yo tengo que haber podido aceptarme. No es un salto mortal en el heroísmo lo que hace santo al hombre, sino el humilde y paciente camino con Jesús, paso a paso. La santidad no consiste en aventurados actos de virtud, sino en amar junto con Él. Por eso los santos verdaderos son hombres completamente humanos y naturales, seres en quienes lo humano, mediante la transformación y purificación pascual, llega a la luz en toda su original belleza. La cruz presupone que yo en la vida de la fe llegue a un intercambio interno de mi yo con Cristo, de modo que su sí penetre realmente en mí y se convierta en mi sí. Es decir, si yo no me he dicho sí a mí misma, si yo no reconozco a ese Cristo que sale a mi encuentro hoy, en este momento como soy, yo voy a estar completamente tratando de recrear un mundo espiritual que no existe, que es un mundo así como de ángeles, todos con la vocecita así, tan espiritual y tan bonita, en donde realmente lo que hay es una evasión de mí mismo, un intento por crearme otro yo, dirá el Papa, un intento por crearme otro yo. Bueno, ahí la dejo por hoy. El mensaje de hoy es el siguiente. El padre Germán Acosta a veces dice, a veces suponemos que las personas tienen fe. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y no solamente digo eso, sino que también digo lo siguiente. A veces suponemos que estamos vivos. A veces suponemos que los demás están vivos. Y a veces es necesario terminar de nacer, terminar de ser una persona para poder empezar a ser cristiano. La sola piedad no resuelve el problema de un aborto psicológico. Entonces mi llamado es también a que en los seminarios, en las comunidades religiosas y en la preparación para el matrimonio se tome en cuenta no solamente lo cristiano, sino también lo humano. Si no, estaremos siempre tratando de ponernos un vestido nuevo sobre un vestido viejo al cual estamos aferrados. Siempre estaremos tratando de hacer saltos mortales en la virtud, lo cual no resuelve este problema tan profundo. La gracia supone la naturaleza y no al revés. La gracia no quita, sino que supone la naturaleza, como dice San Pablo. Bueno, les mando un abrazo gigante. Espero que comenten, que manden sus preguntas. Dios mediante nos encontramos en otra oportunidad. Quedamos con María. Heredaste un dolor como un pájaro sin alas, como un pez sin agua y sé
todo repara.